bienvenida de nuevo a Por la Familia, donde estamos recibiendo herramientas para luchar, para defender nuestra familia. Y estamos en un tema, tema picante, tema de trastornos mentales. Así que, doctora, ¿con qué seguimos el día de hoy? Gracias, joven aún, Manuel. Qué lindo saludarte, verte. Dios te bendiga mucho. Y extensivo para tu hermosa familita que va creciendo. Una bendición para nuestros amigos de Búnker Divino y nuestros amigos de Por la Familia, por el privilegio que nos dan de escucharnos, de permitirnos entrar a sus hogares. Como dices tú, con algunas herramientas para poder ayudar en lo que se pueda con las situaciones que estamos viviendo hoy día, tanto en los hogares como en la sociedad, como en el mundo mismo. Y entonces esos temas que estamos dando, es que son ni picantes ni calientes, es que es un tema de actualidad, es lo que estamos viviendo, es lo que respiramos día a día. Y los trastornos de salud mental están ahora más a flor de piel que antes, porque no es que antes no había, sí había, pero todas las situaciones se han ido incrementando con todo lo que este fin de tiempo nos ha estado trayendo, bombardeando. Lo que tiene que ver con pandemia, lo que tiene que ver con diferentes virus, con bacterias, con la sociedad que está de una manera descalabrada, descontrolada, que tú dices, pero wow, ¿y qué está pasando en la mente de las personas? Y cada vez tú oyes casos que te dejan, como que dicen los muchachos, patidifuso, te paralizan, que tú no sabes, tú dices, pero ¿en qué cabeza? ¿Qué pudo haber estado pensando para realizar un acto tan horrendo? Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso, estos temas que llamamos de actualidad, porque hoy por hoy se han ido incrementando en todas las áreas, en todos los aspectos, y una variable es que aunque antes su prevalencia era como que más lenta, ahora la prevalencia es completamente exacerbada en todos los trastornos. Por eso estamos trayendo estos temas. Y habíamos prometido, después de trabajar ya con lo que tenía que ver con los trastornos mentales y las causas y también los factores que podían incrementarlos, tanto los ambientales como los hereditarios, que podían ser algo que pudiera traer como consecuencia esos trastornos. Pues hoy habíamos anunciado que íbamos a entrar ya de lleno en los trastornos de personalidad. Según el DSM-5, llámese Manual Estadístico Diagnóstico de los Trastornos Mentales, según este libro que es el bien de los psicólogos, y muchos psiquiatras también se dirigen por él, como la APA, Asociación Americana de Psicología, y la Asociación Panamericana de Psiquiatría, dice que es la última edición de DSM-5, que los trastornos de personalidad son 10, pero hay un 11 que ellos no lo ponen como un trastorno ya
que entra en todos los criterios para un diagnóstico, porque convergen varios síntomas y varios trastornos. Y como es así, entonces le llaman que sería un número 11, pero no le dan el nombre ni lo enrolan en los 10 trastornos principales, que cada uno tiene un nombre específico por su criterio, por su forma de presentación, sus síntomas y el diagnóstico, cómo se hace. Entonces, vamos a decir que son 10, aunque señala que hay un 11, pero que convergen de varios trastornos, y por eso no lo engloban con los 10, porque no está tan especificado como los demás. Entonces, una definición general que da el DSM-5 de los 10 trastornos, los engloba todo y da una definición general. La voy a leer textual, como aparece en el DSM-5. Es un patrón, después vamos a ir desglosando los términos, ¿no? Es un patrón permanente e inflexible. Esas palabras son claves en lo que es un trastorno. Permanente e inflexible de experiencia interna dentro, ¿okay? Y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, o sea, de la persona. Nos vamos primero por lo que es un patrón general. Ese patrón general de inestabilidad dice que se mantiene en las relaciones interpersonales del sujeto, del que tiene uno de personas. Ese patrón permanente, ¿ok? En las relaciones que mantiene con otra persona. Normalmente tú ves a una persona y tú te das cuenta cómo actúa por su manera de tratar, de comportarse, de interactuar con los demás. Pues el que tiene un trastorno de personalidad muestra una inestabilidad general. Esa inestabilidad le lleva a hacer ahora una cosa, ahorita otra, decir ahora una cosa, ahorita otra, y mantiene un patrón. O sea, no es en un momento dado que lo hace, sino que es fijo. El patrón te dice, exacto, que acusadamente actúa de esa manera. La autoimagen y la afectividad. Cómo esa persona se concibe a sí mismo, cómo percibe los afectos y cómo lo da. Es diferente, se deja notar cuando hay un patrón de personalidad, de un trastorno de personalidad. Y también hay una notable impulsividad. Impulsividad se trata cuando una persona no piensa para actuar, actúa rapidito. Aquí se dice prende de un maniguetazo y allá se dice arranca antes de pisar el acelerador. O Doctora, sea, es como una reacción de esta que nosotros llamamos como de instinto básico, que actúa y después que piensa lo que ha hecho, pero ya arrancado. exacto, así mismo. Entonces, todas esas características que te estoy presentando es lo que se
establece como un patrón general en una persona que tiene un trastorno de personalidad. Valga la redundancia porque ahí cabe. Entonces, esa notable impulsividad la mantiene. Comienza al principio de la edad adulta o en la transición de adolescente a la edad adultez temprana. Eso es lo que conlleva un patrón de una persona o de un individuo con un trastorno de personalidad. Entonces, cuando habla de inflexibilidad, que es otra de las características en la definición general que da el DSM-5, cuando habla de inflexibilidad, es cuando una persona desecha los planteamientos o perspectivas distintos de otra persona. O sea, se mantiene en sus propios pensamientos, en sus propios criterios y no permite que la otra persona en un momento dado tiene razón, no lo acepta. Eso es ser inflexible y a veces consigo mismo y con los demás. Mantiene esa inflexibilidad. Suele usar su idea día a día, se acomoda y se cierra. O sea, es lo que yo digo, es lo que yo pienso y yo no cedo. Ahí hay un trastorno. Ahí hay un trastorno. Además, dice la doctora Miriam Rojas, es una psiquiatra, ella es argentina, que cuando hay trastorno de personalidad, ella estuvo viendo un sinnúmero grande de pacientes después en el mismo periodo de cierre de pandemia en su apogeo y post pandemia, que mantenía un patrón de estrés y se mantenían en modo alerta, ansiosos. Como cuando tú tienes algo que te va a ocurrir, pero tú no sabes qué es. Y se mantiene ansioso, en alerta, siempre. Y dice que la persona que eran sensible en ese periodo de pospandemia se queda dando vueltas a las cosas. Vuelta a las cosas y se vuelve tímida, se vuelve ansiosa y entonces el que es tímido se bloquea, porque recuérdate que bloquearse es no avanzar, es volverse torpe en la toma de decisiones. Entonces, ella notó eso, que el que era tímido se estaba bloqueando y el impulsivo, ¿sabes qué sucedía? Se volvía agresivo. Porque el impulsivo, como te decía, no tiene paciencia. Recuérdate de Pedro. La respuesta antes de escuchar bien la pregunta. Eso es una persona impulsiva. Entonces, el impulsivo, después de, en ese periodo y post-periodo, se volvía agresivo. Esa impulsividad le llevaba a la intolerancia, que antes era impulsivo, pero no se notaba que era agresivo o agresiva. El hipocondriaco es una persona que, te lo voy a dar con un ejemplo típico. Ahora estamos ya
metidos escuchaba ahorita la noticia, en 70 y pico de países con la viruela del mono. Ya la OMS lo declaró una situación de emergencia para que todos los líderes se pongan de acuerdo y ayudar a los países para que no se vuelva una pandemia como el COVID. En Estados Unidos, 47 estados. Solo en New York, 900 casos. Aquí en Puerto Rico ya tenemos 13 casos confirmados y 20 que están en estudio del CDC. Eso te quiere decir que una persona que sea hipocondríaca está junta contigo, exacto. Tú te rascas por lo que sea, pues la persona se va de ahí con un rash y empieza a rascarse todo el cuerpo y al otro día va al médico diciéndole: yo creo que tengo la viruela del mono. Te digo esa porque es la que está ahora, tú sabes, en eso. El hipocondríaco es una persona que siempre está asimilando las condiciones o enfermedades que tiene otra persona. Y se cree que la tiene y se cree que la tiene tanto que empieza a sentir cosas como si fueran los síntomas de la otra persona. Pero no lo tiene, porque no es como el que somatiza, que el que somatiza sí se le presentan síntomas de la condición. Al hipocondríaco es aquí, en la cabeza. La mente es poderosa. ¿Ah? Que la mente es poderosa. Aún la mente, pero una cosa increíble. La enfermedad, pero él empieza a tener los síntomas y sí, no, y se han hecho estudios, experimentos de personas que salen de su casa, o sea, algo ya planificado, ¿verdad? Y va para el trabajo. En el camino le van preguntando: ay, pero Juana, ¿y qué tú tienes? ¿Qué pálida te ves hoy? Dice: no, yo no tengo nada, yo estoy bien. Sigue. Cuando llega al trabajo: Juana, pero estás rara, tú estás pálida, tú te enfermas. Ya Juana va al baño a mirarse en el espejo porque se siente pálida, y cuando sale de ahí, Juana llega enferma a su casa. Y no tenía nada. Pero la mente es tan poderosa que la persona puede, en ese momento, de acuerdo a lo que canaliza, que por eso son psicosomáticas, psique y mente, soma cuerpo, canalizada de la mente al cuerpo. Pues entonces eso pasa con el individuo que tiene un trastorno de personalidad, y nos quedamos ahí porque ahora sí vamos a entrar a definir de manera general los 10 trastornos, porque después algunos lo vamos a trabajar directamente porque ameritan más importancia. Pero lo vamos a definir todos, los 10. Así que por favor, no empiece usted a encasillar a su mujer o a su marido o a sus hijos. Lo ve ahí que yo te dije que tú eres histriónico, lo ve ahí que yo te dije que tú eras... Por favor, no haga eso. Eso es para conocimiento general, y si usted cree que hay alguien en su familia que presenta las características de alguno de esos síntomas, no le diga que lo tiene, porque antes de llegar al médico ya va a estar con síntomas de la condición. No le diga que lo tiene, usted lo lleva. Si usted sospecha que la conducta que ha venido emitiendo es porque tiene un trastorno de eso que vamos a definir. Así que vamos al game y vamos a definir los trastornos de personalidad. Lo primero que debemos saber es
que un trastorno de personalidad se desarrolla entre la adolescencia a la adultez joven, pero puede venir desde edades tempranas presentando síntomas leves por lo que haya vivido el individuo en todo el trayecto de su vida. Como estuvimos hablando con los factores que son emocionales, el abuso en todas sus magnitudes, que como estuvimos hablando de los trastornos por estrés postrauma, los que vienen por genética, los que vienen por lo ambiental, por catástrofe, pues todo eso va marcando a un ser humano, pero llega un momento que ¡pum! Y esa edad, cuando hace esto, es al término de la adolescencia, la transición de adolescencia a adultez temprana, comenzando la adultez, y se queda, porque hay que tratarlo con psiquiatría, porque necesita medicación, pero se hace también combinado con terapia, depende si está agudo, si ya es crónico, o si la persona está en una crisis psicótica. Una crisis psicótica es cuando ya hay alucinaciones, que la persona tiene que sedarla completamente, muchas veces hospitalizarla por una semana para estabilizarla en una sala de psiquiatría de cuidado en crisis. Todo eso es psicopatología. Es psicopatología porque son los trastornos de personalidad que han venido por mucho tiempo, pero que la gente nada más lo conoce cuando ve una persona actuando en la calle de manera errática y dicen, ese está loco o esa está loca. No, no es así. Una persona puede tener un desequilibrio en un área, puede tener un trastorno y no se ha tratado y por eso pierde el total equilibrio y sale de la realidad. Estamos. Por eso es que a tiempo se debe buscar ayuda para llevar a la persona a una curación temprana, que aunque se mantiene por larga data el tratamiento y a veces definitivo, pero la persona estable, funciona, puede vivir funcional con su trabajo, con su familia, con estabilidad, pero tiene que ser tratado. Porque si no es tratado, la persona es capaz de no saber de sí mismo y no ser funcional. Y una de las cosas que decíamos en la definición es que la persona con un trastorno o el individuo con un trastorno de personalidad se aparta acusadamente de lo que es la cultura, de lo que es lo normal, de lo que se espera, de cómo una persona debe actuar. Entonces, cuando tú no actúas de acuerdo a las normas, a los valores, a lo que esa cultura presenta, tú tienes un problema, tienes una situación. Y eso es donde vamos, que ahí es donde entra la evaluación. Porque si usted está cada vez acusadamente actuando fuera de lo que es las normas en una sociedad civilizada, ¿usted está mal? No es el otro que está mal, no es la sociedad que está mal, es que usted está mal, porque usted está inadaptado a esa sociedad. A ser una persona coherente, cuerda, con equilibrio. Entonces, ahí es donde vamos
que la persona necesita ayuda a tiempo para poder salir de una situación así. Entonces, nos vamos con la definición de uno de los trastornos de personalidad, que es muy conocido porque se ve en diferentes patrones de diagnóstico de personalidad. Es el trastorno paranoide de la personalidad. Lo estuvimos tocando la semana pasada someramente. Este es un patrón de desconfianza constante y suspicacia. Esa desconfianza, ya te estás riendo, no sé por qué. Esa desconfianza es con todo el mundo. No es solo con lo de afuera, también con lo de su familia. Recuérdate como lo que decíamos con el síndrome posguerra, en el que ya tiene un comportamiento como es los trastornos de PTSD. ¿Te recuerdas? Decíamos que hacían un trastorno paranoide, que se sentían perseguidos. Y esa persecución la siente con el entorno, en el trabajo. Una persona con un trastorno paranoide siempre lo está siguiendo el patrón, lo está acusando. Hay un compañero de trabajo que siempre lo está siguiendo y acusando, aunque no te digo que no los hay, porque hay, de que los hay, los hay. De que los hay. Pero no siempre, ni en todos los settings de trabajo se ve, pero hay en algunos settings que se ve y quizás no es por un trastorno paranoide de la personalidad, pero puede que lo sea, ¿ok? Entonces, en ese trastorno, ese patrón de desconfianza y suspicacia, esa suspicacia es como que están hablando de mí. Tú ves esos dos ahí, es hablando de mí, se creen que yo no me doy cuenta. Y actúa así, de acuerdo a lo que piensa, a lo que cree. Entonces, en ese trastorno también hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. Ten cuidado como tú vas a hablar enfrente de una persona que esté paranoica, porque puede ser malinterpretada tus intenciones. Pueden ser buenas intenciones y se te interpretan como malas intenciones. Y eso te puede llevar a un gran problema, porque como se te interpretaron con malas intenciones, si es en tu mujer puede haber un pleito, una situación. Si es con un patrón o con un compañero, va y te lleva un chisme a la oficina. Entonces hay que actuar como el aceite en el agua, por arribita, cuando una persona tiene ese trastorno. Pero tú no sabes quién lo tiene. Ese es uno de los grandes problemas. Ese trastorno es muy común en la población, pero tan común que tú puedes vivir con una persona paranoica y tú lo notas, pero tú no puedes estar etiquetando a las personas. Si esa persona no ha sido evaluada y diagnosticada, no es ético, ni de un profesional, ni de una pareja, ni de un hijo, ni de un padre, ni de un familiar, ni de un compañero de trabajo, que viento mucho los compañeros de trabajo, porque es donde uno ve de todo. Hay setting y hay setting. Entonces, es fácil notar cuando hay una persona paranoica. Muchos pueden confundir la paranoia con los celos. No es lo mismo ni es igual, porque los celos llegan a una intensidad que se llama celotipia, que es la patología de los celos. La paranoia tiene características específicas de un trastorno de personalidad.
Así que, mis amigos y amigas bunkerianas, este es uno de los 10 trastornos que vamos a definir y le pedimos por favor que no encasille a la persona, no le diga, ve lo que te dije, que tú eras un paranoico, una paranoica. No, no es para eso. Es que si usted lo notó, vayan a una evaluación para que a tiempo puedan sanear las cosas. Así que continuamos en la próxima intervención. Todavía nos quedan 9 trastornos para definir y algunos que lo vamos a trabajar completamente independientes porque ameritan más tiempo. Así que ha sido un gusto estar con ustedes, un placer, Manuelito. Que el Señor te bendiga y te proteja junto con tu familita. Y nos vemos en otra intervención de Por la Familia. Que el Señor nos los bendiga.